Descubiertas dos leyendas siniestras de Puebla, relatos escalofriantes de un pasado maldito. La noche caía sobre Puebla como un velo oscuro y espeso, mientras Valentina, con el corazón palpitando, sentía que algo siniestro vigilaba cada paso que daba. Era una madre joven, con su pequeña hija, Lucía, y cada día después de trabajar en el mercado, se enfrentaba a las temibles historias que las vendedoras compartían. La Llorona y el Nahual resonaban en su mente, y las risas que llenaban el aire se transformaban en murmullos apagados y aterradores. Aquella noche, el viento gélido le caló los huesos, los ojos de aquel vecino, que siempre le ofrecía ayuda, la miraban de una manera que la llenaba de una inquietud indescriptible, mientras atravesaba la calle solitaria. Los ecos del mercado parecían susurrar en el aire: «Cuidado, Valentina, el peligro acecha». Con cada paso, la oscuridad se había vuelto más densa, como si alguna fuerza intentara apresarla. Y lo peor eran los susurros que se disfrazaban entre las sombras, como un canto lejano que le recordaba las advertencias de su abuela. «Nunca te acerques a la Llorona, Valentina. Ella busca a sus hijos perdidos», resonaban las palabras como campanas en su cabeza. Al llegar a casa, encontró a Lucía despierta, los ojos grandes, llenos de miedo. «Mami, hay sombras en mi habitación», decía temblando, su voz quebrada apenas un susurro en la oscuridad. Valentina trataba de abrazarla, pero el pánico la inundaba. «Solo son sueños, mi amor», decía con voz temblorosa, aunque las historias de la Llorona traumatizaban su mente. Durante esos días, cada imagen de la ciudad se llenaba de monstruos invisibles que acechaban tras cada esquina, tras cada susurro. Mientras tanto, el ambiente se tornaba más denso y opresivo. Cada noche, los gritos de su hija la despertaban, llenando su alma de una angustia que no se podía explicar. Una noche, decidió ir a la policía, buscando protección. Pero allí, las miradas de los oficiales eran indiferentes, burlonas casi. ¿La Llorona? «Cuidado con los cuentos, señora», se reían, dejando a Valentina aún más sola y desprotegida. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada y con la noche cerniendo como un depredador, Valentina decidió salir a buscar respuestas. La calle estaba vacía, pero el aire se volvió pesado, como si algo le advirtiera de que estaba bajo la mirada de algo maligno. Un sonido rompió el silencio, un susurro en los árboles: «El Nahual ha llegado». El miedo la atormentaba, pero lo que siguió la hizo temblar. De la penumbra, el amable vecino se acercó, con una sonrisa que se tornó escalofriante. Buscando algo, Valentina susurró con voz suave, pero había un brillo siniestro en sus ojos. ¿Podrá Valentina descubrir la verdad detrás de las leyendas? ¿O caerá en la trampa que las sombras han tejido a su alrededor? Mientras su corazón latía desbocado, un grito desgarrador de la Llorona resonó en la distancia, llenando el aire de terror y desesperación. La noche los rodeaba, y el peligro que acechaba se acercaba cada vez más. ¿Qué pasará cuando la oscuridad finalmente se desate? La noche se espesaba aún más, y Valentina, atrapada entre la inseguridad y el temor, sentía que el vecino se acercaba con pasos lentos y calculados. «No, por favor», murmuró, gira en torno para marcharse, pero una fuerza invisible le mantenía anclada al suelo. Esa sonrisa distorsionada se convirtió en una mueca grotesca y, a medida que se acercaba, los rasgos del hombre parecían fundirse en las sombras. «¿No quieres saber la verdad sobre las leyendas?». La voz resonó como un eco lejano. Valentina, presa de una inquietante mezcla de curiosidad y terror, dio un paso hacia atrás. «Yo, no estoy interesada», balbuceó, pero el hombre había dejado caer su fachada de amabilidad. Los ojos, ahora completamente oscuros, parecían absorber la luz, despojándola de toda esperanza. Justo cuando una oleada de pánico la invadía, sonó otro grito desgarrador, esta vez más cerca:
Un lamento desgarrador que parecía atravesar las paredes de su mente, colándose en su interior. Lucía. Sus instintos de madre se encendieron al instante, tenía que volver a casa, a proteger a su pequeña. Pero al girar sobre sus talones, el hombre interpuso su cuerpo, bloqueando la salida. Ella es lo que buscas, Valentina, dijo, su sonrisa se amplió. La Llorona busca a sus hijos, pero tú tienes algo más. Tienes miedo, y ese es el elixir que alimenta al nahual. Sus palabras eran veneno, llenas de malevolencia. La oscuridad lo envolvía a él como una segunda piel, y Valentina sintió el aliento del pánico en su cuello. Con un grito ahogado, se lanzó a correr, pisando fuerte sobre el adoquinado, sin mirar atrás. La carrera se convertía en un frenesí de terror, el eco del llanto de la Llorona reverberando en su cabeza. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando al compás del caos que la rodeaba. Las risas burlonas de los policías flotaban en su mente como fantasmas desquiciados. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Su corazón se detuvo un instante. Lucía, gritó, pero su voz se quebró en el aire enrarecido. El silencio en la habitación era ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido. Las paredes parecían murmurar, la oscuridad se había hecho dueña del lugar. Temía que la niña no estuviera allí, que el nahual la hubiera reclamado en su ausencia. La luz de la luna se colaba por la ventana. En la esquina de la habitación, su hija estaba acurrucada, mirando con ojos asustados lo que parecía una figura oscura en la penumbra. Mami, susurró Lucía, su voz un hilo de terror. ¿Quién está ahí? La pequeña temía, y el miedo inundó a Valentina mientras esa silueta comenzaba a moverse, alzándose como un espectro, una sombra que amenazaba con consumirlos a ambas. Lucía, no te acerques, gritó Valentina, extendiendo la mano hacia su hija, pero la figura se deslizó, creando una distancia peligrosa, cada paso resonando como un tambor macabroso en su pecho. Ven, pequeña, ven a tu madre, decía la figura con una voz seductora y sombría que hacía eco de la desesperación de la Llorona. Valentina se lanzó hacia su hija precisamente cuando la sombra tomó forma, un rostro demoníaco esbozando una sonrisa retorcida. El aire se volvió gélido, el terror en su pecho se amplificó como un eco en la noche. Dentro de ella, una pregunta resonaba: ¿podría enfrentarse a este horror y salvar a su hija, o el destino de la Llorona ya había sido sellado? Mientras se plantaba frente a la criatura, sintió el frío invierno del miedo recorrer su piel. Esta es la noche en que la verdad saldrá a la luz, pronunció la sombra, y Valentina se dio cuenta de que no solo luchaba por Lucía, sino también por su propia alma. ¿Qué oscuro secreto se revelaría? ¿Qué precio debía pagar para escapar de las leyendas que acechaban? Con el dilema dividido entre salvarse o sacrificarlo todo por su pequeña, se enfrentaba a lo desconocido. La situación estaba a punto de explotar, el límite entre lo real y lo sobrenatural se rasgaba. ¿Y si la sombra realmente era el nahual? En un instante, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Un nuevo grito perforó la noche, y el destino de madre e hija colgaba en la balanza. ¿Podrá Valentina romper la maldición antes de que sea demasiado tarde? La sombra se erguía ahora como un gran murciélago, sus alas extendiéndose en la penumbra. Valentina sintió como el aire a su alrededor se volvía espeso, como si la atmósfera misma intentara estrangularla. La hermana de la Llorona, la criatura que había seguido a sus ancestros, había regresado para cobrar su precio, el miedo, el dolor y quizás un alma. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Valentina, su voz temblorosa, atrapada entre el instinto de lucha y la desesperación. La figura dio un paso hacia ella, sus ojos brillaban como brasas en la noche, reflejando cada fragmento de su terror. Eres el reflejo de lo que aún no has enfrentado, Valentina. Tu miedo crea puentes entre los mundos, respondió con voz seductora, que bailaba en sus oídos como una melodía fantástica, al mismo tiempo hermosa y aterradora. Por cada lágrima que derramaste, hay un fragmento mío que se alimenta. Esta noche, yo decidiré si dejarte ir, o si arrastrarte a la oscuridad. Lucía, paralizada por el miedo, con los ojos grandes como platos, apretó su muñeca, buscando un bastón de fe en su madre. Valentina sintió la presión de esa pequeña mano, un rayo de esperanza en medio de la tormenta de horror. Debo protegerte,
murmuró, aunque las palabras parecían vacías ante la presencia que se cernía sobre ellas. Un grito resonó una vez más cerca esta vez, más visceral. Lucía se encogió, y Valentina sintió la rabia de una madre despertar en su interior. No permitiré que te lleve. Nunca. Con un movimiento decidido, dio un paso al frente, alzando la cabeza. La sombra sonrió, y en ese instante, pudo sentir la conexión entre ellas, un hilo delgado que la mantenía a flote. ¿Qué puedes ofrecerme?, preguntó la sombra, disfrutando del terror de Valentina. ¿Vas a sacrificar tus miedos o tu niña por tu libertad? En ese momento, la habitación tembló, como si las paredes mismas estuvieran a punto de colapsar. Valentina podía sentir el tiempo como un hilo frágil. Sus palabras se convirtieron en un murmullo, como si la bruja en la sombra ya se hubiera alimentado de su esencia. Lo único que entendió fue que debía decidir rápidamente. No puedo dejar que te lleves a Lucía, gritó, su voz resonando con emoción cruda. La sombra titubeó. Las risas burlonas de la Llorona surgieron en el aire como ecos, perturbando su mente. La verdad, Valentina, no es lo que parece. Tus ancestros, ellos también me invocaron. Así como tú lo harás ahora. Un profundo miedo le atravesó el pecho. ¿Acaso el sacrificio era la única solución? Sin pensarlo, Valentina cerró los ojos, recordando las historias que le contaba su propia madre. No puedo ser tu prisionera. Puedes llevarte mis temores, pero nunca mi amor. Era una declaración audaz, pero sus palabras estaban colmadas de un sacrificio que no sabía si podía cumplir. Un viento helado se desató, levantando los pelos de su nuca. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y a adoptar formas grotescas. Lucía gritó, más asustada, más confusa. La sombra se encogió, como un depredador que había encontrado el mordisco de su presa, pero Valentina permaneció firme. No. No te la llevarás. Su voz subía de tono mientras la energía oscura de la habitación colisionaba con su feroz determinación. Lucía es mi hija, y jamás seremos parte de tu juego. La habitación pareció temblar, como si el mismo universo respondiera a su desafío, y un rugido estremecedor llenó el aire, seguido por un silencio sepulcral que amenazaba con tragarlas a ambas. Aquella sombra, el nahual, ahora parecía inquieta, retrocediendo, como si en su poder hubiera algo más que miedo, pero Valentina sabía que no podía darse por vencida, aunque el precio pudiera ser su propio ser. Los ecos de su pasado se alzaban, burbujeando en su pecho. Había una verdad que necesitaba desenterrar. ¿Qué te detiene?, preguntó la sombra, su voz ahora redoma de veneno y tentación. La criatura no se iba a rendir tan fácilmente. Valentina entrecerró los ojos, enfrentando la negrura que se arrastraba hacia ella. Porque hoy, esta noche, la historia cambiará. Sus palabras resonaron en el aire antes de que la oscuridad devorara su grito, el silencio volvió a ocupar el espacio, y por un segundo, Valentina sintió que el mundo se congelaba. En ese vacío, una risa profunda y retorcida emergió de las entrañas de la sombra, anticipando la siguiente jugada en este juego de horror, y así, la lucha por el alma de Lucía apenas comenzaba. En la penumbra, Valentina entendió que no solo se enfrentaba al nahual, ya estaban entrelazadas en un destino que desbordaba su comprensión. ¿Podría escapar de las garras de una leyenda que había acechado a su familia por generaciones? ¿Y qué revelaciones aterradoras la esperarían en el camino? Un estallido de luz hizo que Valentina entrecerrara los ojos, cegada momentáneamente por lo que parecía ser un portal giratorio de sombras y destellos. El eco de la risa de la sombra se había transformado en un grito de rabia, mientras su figura se retorcía en un ballet caótico de oscuridad. Valentina sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza desmedida, la desesperación y la determinación chocando en su interior como olas en una tormenta. Debes dejarme ver lo que oculta tu corazón, Valentina, exigió el nahual, acercándose con pasos sigilosos, flotando sobre el suelo desgastado. Solo entonces entenderé si mereces seguir viva. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Recordó la leyenda familiar que había escuchado de niña, la historia del sacrificio y la traición entre las sombras de su linaje. La fata madre había hecho un trato en el pasado, un pacto con fuerzas oscuras a cambio de protección y poder.
¿Era este el precio que debía pagar su hija? No puedo, no lo haré, gritó, tratando con todas sus fuerzas de mantener a Lucía a salvo. Sin embargo, la palabra sacrificio retumbaba en su mente, como un eco omnipresente, alimentando su angustia. La sombra se detuvo unos pasos adelante, sus ojos ardían en un rojo profundo, como brasas que pronto consumirían todo en su alrededor. Tu insensatez puede costarte caro, querida. Pero si quieres salvar a tu hija, tienes que enfrentarte a tus propios demonios, le susurró, la voz impregnada de un tono seductor que hacía temblar las paredes. Valentina respiró hondo. La habitación vibraba, y las sombras se alargaban como serpientes en el suelo. En el fondo, sentía un miedo palpable, la posibilidad de perder todo lo que amaba. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Cómo puedo enfrentar lo que no comprendo? El nahual extendió una mano en un gesto que podía simular la compasión, aunque proyectaba un aire de burla. Yo te mostraré. Mira y observa lo que has negado. De repente, las sombras tomaron forma, creando visiones de sus peores recuerdos. Valentina vio a su madre sufriente, la agonía reflejada en sus ojos. Imágenes de rencores no perdonados, de gritos en la noche y risas apagadas. Su pasado, oscurecido por el miedo, apareció ante ella como un monstruo que había crecido en la oscuridad. Tu miedo son el alimento que busco. Entrégame tus recuerdos, o yo me llevaré a Lucía, dijo el nahual. Elige, Valentina. Cincelada por el torrente de recuerdos, Valentina comprendió atónita que el camino hacia la salvación no pasaba solo por su sacrificio, sino por la verdad oculta en su interior. Debía liberar su dolor, permitir que esas sombras se convirtieran en luz. Pero, ¿podría soportar el peso de todo lo que había reprimido? Lucía comenzó a llorar, su pequeño cuerpo temblando mientras Valentina luchaba con las imágenes dolorosas que llenaban la habitación. Mamá, no quiero perderte, suplicó la niña, y su voz se metió en lo más profundo de su alma. Era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego, el hilo que las unía. ¿Realmente puedes enfrentarte a tu pasado? ¿O te quedará el miedo paralizándote? Preguntó la sombra, mientras la habitación seguía lleno de susurros amenazantes y sombras danzantes. Hazlo ahora, o tus miedos te consumirán por completo. Mientras el terror envolvía la habitación, Valentina miró a Lucía, y un fuego no encontró en su interior. Podía sentir el amor por su hija, un amor que la impulsó a desafiar sus inseguridades. Con un grito agudo, todos sus temores comenzaron a desbordarse. Está bien. Los enfrentaré, gritó, y en ese momento, las sombras se agitaron, retorciéndose como serpientes energizadas, la habitación retumbó con una furia estruendosa. La sombra, confundida y atrapada por la repentina energía de Valentina, vaciló por un instante. Se agachó, como si el miedo hubiera encontrado un resquicio. Pero antes de que pudiera superar su sorpresa, Valentina hizo lo impensable. La oscuridad que la rodeaba comenzó a transformarse en luces brillantes que representaban cada una de sus heridas. Sin embargo, el nahual no lo permitiría sin pelear. No te dejaré escapar tan fácil, rugió, y una nueva ola de sombra se lanzó hacia ella. Valentina sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que la decisión que había tomado podría llevarla a la salvación o a la condenación. La oscuridad avanzaba lentamente, y Valentina debía ser más valiente que nunca. Con cada latido de su corazón, sentía que la respuesta estaba al alcance de su mano, solo que debía elegir el camino correcto. ¿Podría realmente despojarse de sus miedos, o el nahual la llevaría a la locura? La lucha por el alma de Lucía apenas comenzaba, y el siguiente movimiento de la oscuridad estaba por llegar en un giro inesperado. El aire crujía como si la misma habitación estuviese agazapada, esperando un desenlace. Valentina sintió un escalofrío que le atravesó el cuerpo. Las luces brillantes que emergían de sus heridas eran tentadoras, un resplandor de posibilidad y liberación, pero el nahual no se dejaría vencer tan fácilmente. Las sombras que se abalanzaban sobre ella no eran solo oscuridad, eran sus propios miedos, los recuerdos que había tratado de olvidar. En un instante, esos ecos del pasado la rodearon, susurros de voces cáusticas que se entrelazaban en una sinfonía de desprecio. Nunca será suficiente, repetían, mientras la ira y el rencor se materializaban en figuras grotescas que danzaban a su alrededor. Cállense,
gritó Valentina, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire. La sombra del nahual se erguía imponente, riéndose de su lucha. ¿Lo ves, Valentina? Ellos son parte de ti y siempre estarán contigo. No puedes escapar. Entonces, las luces comenzaron a tambalearse, y en ese momento de duda, las figuras de sus recuerdos se acercaron. La imagen de su madre, con los ojos llenos de tristeza y reproche, hacía que su corazón se retorciera. Nunca se lo has dicho, nunca te has enfrentado a lo que pasó, decía su madre, cada palabra una daga. ¿No lo ves? Tu falta de valentía te ha llevado hasta aquí. Valentina se sintió acorralada, sus manos temblorosas buscaban formas de aferrarse a aquello que la mantenía en pie, su hija. Lucía estaba cada vez más asustada, su llanto llenaba la habitación con ecos de desesperación. Valentina se agachó, tratando de darle consuelo, pero a cada segundo que pasaba, el nahual se fortalecía. La habitación, antes vibrante de luces, comenzaba a oscurecerse nuevamente. «Mamá», gritó Lucía, extendiendo sus brazos. «Necesito que luches. No dejes que se la lleve». Ella era su ancla, su razón para resistir. Pero, ¿realmente podría Valentina enfrentar el monstruo que había creado en su mente? Respiró hondo. En un instante de claridad, comprendió que no podía derrotar al nahual solo con lucha física, necesitaba abrazar su dolor, mirarlo de frente. Los recuerdos la invadían como un torrente, cada lágrima derramada era una pieza de su alma que debía liberar. Con voz temblorosa, declaró, «No puedo cambiar lo que sucedió, pero hoy decido no dejar que me defina». Las luces comenzaron a brillar con más intensidad, tensando el aire a su alrededor. La figura del nahual ante ella se estremecía, cada palabra de Valentina era un golpetazo en su esencia. «No puedes hacer esto», gritó la sombra, con su voz distorsionándose entre disgustada y atemorizada. Las sombras que la rodeaban empezaron a desvanecerse lentamente, convirtiéndose en vapor. Pero el nahual se retorció, buscando conectar nuevamente con la oscuridad que aún quedaba en Valentina. «Tus miedos jamás desaparecerán, Valentina. Están arraigados en ti». Con un grito de rabia, Valentina llevó las manos a su corazón. «No», exclamó. Con cada respiración, desmantelaba el poder de ese ser oscuro sobre su vida. Sentía que cada grito de su madre, cada momento de dolor, se transformaban en energía que chocaba contra el monstruo. La lucha no era solo suya, era una batalla por generaciones, por el futuro de Lucía. De repente, el portal que antes era oscuro se iluminó aún más, y las sombras comenzaron a gritar, fusionándose en un vórtice de agonía. «Esto no ha terminado», chillaron mientras desaparecían en una tormenta de luz, pero aún había un precio por pagar. Con un último esfuerzo, el nahual se abalanzó sobre Valentina, rasgándole la piel en un intento desesperado por mantener su dominio. «Este no es el final. Estarás siempre atada a mí», tronó, arrastrando consigo la última pizca de luz que quedaba. Valentina sintió la inminente presión contra su pecho, un último intento del nahual por infiltrarse en su esencia. Sin embargo, antes de sucumbir, un destello de esmeralda la envolvió, la fuerza de su amor por Lucía, más fuerte que cualquier sombra. «No me llevarás», gritó con toda su alma, el estallido fue ensordecedor. Cuando la luz finalmente se disipó, lo que quedó fue un silencio abrumador, como si el mundo entero respirara con fuerza contenida. Al abrir los ojos, Valentina y Lucía se encontraron en un lugar diferente. Todo lo que conocían había cambiado. La niebla se habían despejado, pero el eco de las sombras aún resonaba lejanas. Valentina miró a su hija. «¿Dónde estamos?», preguntó, con el corazón latiendo con temor. Lucía tragó saliva, y en su voz había un temor que cruzaba más allá de lo que Valentina podía comprender. «Mamá, algo no está bien». «Mira», y cuando Valentina volvió su mirada, el terror reflejado en los ojos de Lucía le heló la sangre. Una figura oscura se perfilaba de nuevo a lo lejos, esperando, observando. ¿Realmente habían escapado del nahual, o las sombras habían evolucionado en algo aún más aterrador? Valentina sintió un nudo en el estómago al reconocer la figura que se cernía en la neblina. No había duda, era el nahual, o quizás algo más perturbador que había tomado su lugar. Un frío intenso le recorrió la espalda mientras su mente intentaba procesar aquella realidad distorsionada.
¿Qué es eso?, preguntó Lucía, apretando la mano de su madre con fuerza. Los ojos de la niña eran dos espejos de terror puro, reflejando una angustia que Valentina deseaba borrar. Mientras la figura avanzaba, el aire se tornó denso, asfixiante. Valentina no podía evitar sentir que sus piernas se volvían de plomo. La oscuridad avanzaba, como una ola implacable, arrastrándolas hacia un abismo que parecía no tener fin. Es peor, murmuró, con la voz entrecortada. Debemos irnos, ahora, gritó, pero las palabras apenas salían de su garganta. Sabía que no había un camino fácil para escapar de su destino. La niebla, a su alrededor, se volvió intensa, distorsionando la forma de árboles y luces parpadeantes que solían ser familiares. Esta no era su casa. Era un escaparate de pesadillas. Lucía, empujando a su madre hacia el camino estrecho que se extendía ante ellas, sentía la presión de algo oscuro sobre sus hombros. Vamos, mamá insistió, con la voz mezclándose entre el pánico y la determinación de un niño que no entendía por qué cada vez que parecían cerca de la salvación, un nuevo peligro emergía de las sombras. Pero la sombra no se detuvo. Con cada paso que daban, el sentido de urgencia se volvía más apremiante. Se escucharon susurros, ecos de situaciones pasadas, voces que parecían incitar a Valentina a rendirse. No puedes escapar, ringueaban en su mente, como un mantra que reverberaba con cada golpe de su corazón. Basta, gritó Valentina. Era un grito de desesperación, pero también un llamado a su propia fortaleza. Había luchado contra el nahual antes, no podía ceder ahora. Giró para encarar la sombra que la seguía. Tú no mandas sobre mí. Tú no decides mi vida. Las palabras resonaron en el aire, y un destello de luz pareció fluir de su interior. La figura oscura vaciló, pero rápidamente se recompuso, alzándose aún más, como un monje tormentoso alrededor de un altar, a la espera del sacrificio. Eres mía, rugió, la voz del nahual distorsionándose en una mezcla de ira y desesperación. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Flashes de imágenes inundaron su mente, su infancia, sus miedos, todas las decisiones que la habían llevado a ese punto. Lucía, se acordó de nuevo, buscando a su hija entre la confusión de sombras. La pequeña había quedado atrás, su pequeña figura media oculta tras el vórtice oscuro que el nahual había cambiado por una niebla cada vez más espesa. Mamá, llamado como un eco, frágil y dulce. Valentina, lanzándose en dirección al sonido, se encontró confrontando nuevas manifestaciones de sus temores, imágenes distorsionadas de su pasado que buscaban atraparla. El terror se espejeaba en la imagen de su madre, un reflejo de ella misma, en una espiral dolorosa que no quería enfrentarse. Mamá, ayúdame. La voz de Lucía se llenó de pánico, y el corazón de Valentina se detuvo. Voy por ti, gritó, desgarrando la sombra de su propia debilidad. Supo que si fallaba, el ciclo se repetiría, no solo con ella, sino también con su amada hija. Mientras luchaba contra la neblina, Valentina sintió que las sombras comenzaban a fusionarse, un solo ser maligno que giraba alrededor suya. Este no es el final, Valentina. La risa resonó como un eco retumbante. Siempre serás parte de mí. Clavó su mirada en la oscuridad. No me vencerás. Te he enfrentado una vez y lo haré de nuevo. En ese momento, una punzada de determinación se encendió en su corazón, pero el eco de aquellas palabras despertó algo más en la niebla, y de pronto, las sombras se convirtieron en figuras con rostros familiares, su madre, su abuela, todas las mujeres que habían luchado y sufrido a lo largo de generaciones. Eran sombras que la habían perseguido, pero también eran su legado. Un chillido intenso resonó en el aire, causando que Valentina se detuviese en seco. Lucía, corre, bloqueando la intensidad del vórtice oscuro. Valentina se armó de valor. Era su momento, un instante sagrado donde la historia familiar se enfrentaría con su propia realidad. Con la luz brillando entre sus manos, el cuerpo del nahual se desvaneció. Pero en la niebla densa, la voz de Lucía seguía llamándola, sus ojos llenos de terror. Mamá Valentina, con el corazón en un puño, corrió hacia la dirección del llamado. ¿Podría este último intento ser suficiente para alejarse de la oscuridad? Entonces, un grito la paralizó en seco. Las sombras vienen.
Madre, no. Lucía se encontraba en el centro de una multitud de figuras oscuras que brillaban ominosamente. La batalla por su alma apenas comenzaba. ¿Podrán madre e hija escapar de esta nueva tormenta de pesadilla, o el pasado les atrapará de una vez por todas? El futuro de Lucía dependía de la valentía que Valentina pudiera encontrar en la oscuridad. Valentina se sintió atrapada en una pesadilla viva. Las sombras, ahora claramente delineadas, parecían cobrar vida propia, zarandeándose entre sí como serpientes dispuestas a devorar a Lucía. El horror de la situación borró cualquier atisbo de lógica, solo había espacio para la desesperación. «Mamá, ayúdame». Lucía gritó de nuevo, mientras las figuras oscuras se agolpaban a su alrededor. Valentina no podía soportar la idea de que el nahual podría, nuevamente, reclamar lo que era suyo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, los ecos de su hija cruzaban el aire, cargados de pánico y dolor, resquebrajando su alma. «No te preocupes, estoy aquí», chilló Valentina, sus palabras saliendo más como un ruego que como una certeza. Utilizando toda su fuerza, intentó atravesar el denso muro de sombras, pero cada paso parecía ser absorbido por la oscuridad. Los rostros familiares en la niebla cambiaban de expresión, convirtiéndose en gritos de advertencia. Una figura entre las sombras dio un paso hacia ella. «Tu miedo es tu cadena, Valentina», susurró una voz que reverberaba en su mente. Instintivamente, Valentina entendió que esa voz pertenecía a su madre, quien había muerto años atrás, pero en ese instante parecía tan viva como jamás la había recordado. «No. Eres solo una ilusión». Valentina se sacudió. La determinación comenzó a formarse como un escudo en su pecho. Con un gesto, evocó la chispa de luz que había usado para ahuyentar al nahual. Pero el resplandor parecía menos efectivo esta vez, como si la oscuridad se alimentara de su propia desesperación. «Mamá, sálvame». La voz de Lucía se convertía en un eco agonizante, y eso la impulsó más que cualquier otra cosa. Se olvidó de sus propios miedos y se enfocó en proteger a su hija. Con cada paso, repetía las palabras que había escuchado en su infancia, los hechizos de protección que su abuela le había enseñado. Lo que está en la luz no teme a la oscuridad. La bruma pareció retroceder un momento, como si realmente sus palabras tuvieran poder. Pero las sombras no eran tan fácilmente desalentadas. Se arremolinaron aún más, formando un torbellino oscuro que se lanzaba hacia ella. Detrás de ese vórtice, alcanzó a ver la silueta aterradora del nahual, distorsionada y burlona. «¿Crees que puedes vencerme de nuevo, Valentina? Ya soy parte de ti». La mandíbula de Valentina se tensó. En su mente, comenzaron a surgir recuerdos de batallas pasadas, de mujeres de su familia que habían enfrentado sus propios demonios, que habían pasado por el fuego para proteger lo que amaban. No podría rendirse ante la sombra, no ahora que Lucía la necesitaba. Con cada hilo de fuerza que en ella quedaba, alzó las manos hacia el cúmulo de sombras y gritó: «Malditas criaturas, dejen a mi hija en paz. Las convoco a que se vayan». Un rayo de luz salió disparado hacia la oscuridad, pero esta vez no fue suficiente. El nahual se burló, implorando a las sombras que devoraran su luz. Valentina sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. El terror abrumador de perder a Lucía se mezclaba con una desesperación profunda. ¿Qué podía hacer? Mientras miraba hacia la multitud de figuras oscuras, vio reflejos de sí misma, de su madre, de todas aquellas mujeres que habían luchado. Eran ellas las que le otorgaban las fuerzas, pero su voz parecía apagarse entre los gritos. «Sígueme». De repente, escuchó una voz que provenía de la luz. Era Lucía. La pequeña seguía allí, en el centro del horror, pero su luz brillaba, intensa, como un faro en medio de la tormenta. Valentina cerró los ojos, concentrando cada parte de su ser en su hija. «Voy a salvarte, Lucía. Nunca dejaré que te toquen». La furia y el amor que sentía le dieron el último empujón. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia la multitud de sombras. La oscuridad se partió en dos ante su avance, mientras las manos de su hija se alzaban hacia ella, llenas de luz. En ese instante, la niebla pareció espesar, obtusa y atormentadora. Pero una luz de esperanza emergía de la conexión entre madre e hija.
De repente, una explosión resonó como un trueno, la niebla se disipó en su camino y las sombras comenzaron a gritar, desvaneciéndose, mientras el silencio se instalaba, la batalla había culminado en la penumbra. Pero al abrir los ojos, Valentina encontró a Lucía rodeada de nuevo por las figuras tenebrosas. Con el aliento entrecortado, comprendió que no era solo el nahual lo que acechaba, había otras entidades ocultas en la neblina, más poderosas, más malignas. Lucía, gritó con todo su ser. En sus ojos, la misma sombra que la acecha vaya a convertirse en algo más terrorífico de lo que nunca creyó. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha apenas comenzaba. ¿Pudo ser por fin este el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también el destino oscuro que las acechaba? Las sombras estaban listas para reclamar lo que les pertenecía. El silencio que había seguido a la explosión parecía un engaño, como una calma antes de la tormenta. Valentina sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos como un tambor, un recordatorio constante de que la batalla estaba lejos de haber terminado. La niebla se había despejado un poco, pero alrededor de Lucía, las sombras retuercen, danzando con una ferocidad renovada. «Mamá». La voz de Lucía sonó más distante ahora, como si se estuviera desvaneciendo dentro de un laberinto insondable, y eso llenó a Valentina de un miedo helado. ¿Cuánto tiempo más podría resistir su hija en ese horror? Las sombras, hasta ahora solo una masa indistinguible, comenzaron a tomar forma de figuras espectrales. Valentina podía distinguir rostros, ojos vacíos mirándola con malevolencia. Eran seres que había escuchado en historias, almas perdidas, condenadas a vagar eternamente por el mundo de los vivos. Empezaron a murmurar, susurros que se entrelazaban en un canto aterrador, como si clamaran a Valentina a unirse a ellos. «Lo que tienes que hacer es dejarla ir», sopló una figura, arrastrando las palabras en un tono seductor. «Por fin podrás estar en paz». «Nunca», gritó Valentina, sacudiendo la cabeza, aunque en su interior sentía la tentación de rendirse. La voz de su madre resonaba aún en su mente, advirtiéndole que nunca escuchara a esos seres. Ella conocía la historia, a quienes se dejaban atrapar por las sombras, no se les concedía una segunda oportunidad. «Lucía sigue luchando». Valentina se forzó a sí misma a gritar, su voz desgarrada, atravesando el aire como una flecha. Pero la respuesta fue un eco ahogado, a su alrededor, las sombras empezaron a formar un torbellino, una especie de remolino que respiraba en sintonía con su frenesí interno. La neblina comenzó a cerrarles el paso, atravesándose entre ellas como una malla que pretendía atraparlas. Justo cuando Valentina pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó el vórtice. Era Lucía, su silueta brillando con un resplandor que hacía temblar a las sombras. «Mamá, ven hacia mí. Tienes que hacerlo». La pequeña se extendió, alargando sus pequeños brazos hacia su madre, el brillo de su luz intensificándose contra la oscuridad. Con un nuevo torrente de energía, Valentina se lanzó hacia adelante. Era una locura, pero no tenía otra opción. Mientras avanzaba, el vórtice de sombra se retorció y chilló. Las figuras desgarradas intentaron sujetarla, pero cada vez que una mano oscura se cerraba sobre ella, Valentina podía sentir una sacudida de su propia fuerza, como si la memoria de su familia la protegiera. El instante se convirtió en una eternidad, cada paso un desafío. Las sombras estaban en su rostro, susurrando secretos oscuros, prometiéndole lo que más deseaba, reconciliación con sus propios demonios. Valentina sintió el frío de la desesperación intentándole robar la voluntad. Recordó las historias que escuchó de niña sobre mujeres que habían caído en la trampa de los nahuales, y esa idea la hizo resistir. «Lucía es luz. No hay lugar para ti aquí», gritó, y en ese momento, una oleada de poder la atravesó. Con un gesto de sus manos, conjuró una imagen evocadora, sombras de su madre, su abuela, todas las ancestras que habían luchado por su legado. Vidas desgastadas pero valientes, unidas para apoyarla, las sombras retrocedieron, pero no sin dejar marcas en su ser. Fue un golpe brutal cuando una de ellas logró aferrarse a su tobillo, como si intentara hacerle caer. Los gritos de su hija resonaban en su mente, y eso fue lo que la impulsó a seguir adelante. Un grito, un eco de terror que se convertía en rabia liberadora. «Nunca.
No me llevarás. No a mi hija. Con cada palabra, más luz emanaba de su ser. La sombra que la sostenía empezó a desvanecerse, empujada hacia atrás por el mismo resplandor de su amor, pero justo antes de alcanzar a Lucía, la tierra tembló. El suelo crujió bajo sus pies, y la oscuridad pareció desplegarse aún más. Un grito aterrador como el viento chasqueante y el eco de risas burlonas resonaron. ¿Qué has hecho, Valentina? Este es un juego que no puedes ganar. La voz del nahual emergió una vez más, retumbando como un trueno ominoso. Valentina sintió que las fuerzas se le escapaban mientras nuevas sombras emergían del suelo, formando un abismo voraz. La lucha no solo era por su hija, sino por su propia existencia. Mientras el horror la envolvía, Valentina se dio cuenta de que la oscuridad no iba a descansar hasta obtener su precio. En un instante, entre el silencio y el caos, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Su futuro y el de Lucía eran un hilo frágil, atrapados entre el amor y el miedo que empezaban a desbordar su ser. Lucía, gritó con desesperación, sintiendo el vacío oscurecerse a su alrededor, esperando un desenlace que bien podría ser su condena. ¿Podría la luz de su amor prevalecer donde todo parecía perdido? La verdad sobre el nahual y su oscuro legado apenas comenzaba a revelarse. Valentina sintió que el aire a su alrededor se tornaba más pesado, como si la misma atmósfera fuera un monstruo esperando el momento de devorarla. Las sombras retorcidas seguían su danza macabra, alargándose como tentáculos dispuestos a arrastrarla hacia la oscuridad. La voz del nahual se hacía más fuerte, como un eco aterrador en su mente, amenazando con romper su voluntad. La luz de Lucía brillaba intensamente, pero ese resplandor comenzaba a titilar, debilitándose ante la ferocidad del terror que las rodeaba. Valentina se concentró, reunió todo su amor y fuerza, cada recuerdo de risas y abrazos, y lo proyectó hacia su hija. No, no te dejaré ir, gritó, intentando que esa verdad resonara no solo en su propia voz, sino en cada rincón de aquel oscuro laberinto. Eso pareció irritar al nahual. Una risa burlona llenó el aire, y las sombras empezaron a gritar en un lenguaje gutural, un coro de lamentos que se arremolinaba para sumergir a Valentina en la desesperación. Ellas nunca fueron suficientemente fuertes ni tú, Valentina, siseó la voz oscura. ¿Qué te hace pensar que podría ser diferente? Valentina apretó los dientes. La historia de su familia estaba unida a su lucha. Se acordó de las leyendas que su madre le contaba sobre mujeres que enfrentaron monstruos y demonios. Aquella misma fuerza que había mantenido viva a su abuela en tiempos oscuros pulsaba en sus venas. En un instante de claridad, se dio cuenta de que el poder del nahual descansaba en las luchas y temores ancestrales. Eran sus propios miedos los que alimentaban el horror. No lo haré. No seré parte de tu juego, exclamó, sacudiendo la cabeza con rabia. Cada palabra era un golpe a las sombras. Un nuevo destello de luz emanó de Lucía, empujando hacia atrás a las figuras espectrales, pero no sin un alto costo. Valentina sintió que su energía se desvanecía, como si cada acción la estuviera dejando más vacía. La voz de su hija resonaba con fuerza, y eso le daba aliento, pero no podía ceder. La oscuridad parecía disfrutar de su sufrimiento y se alimentaba de su cansancio. Los ojos vacíos de la sombra se posaron sobre Valentina. Una de las figuras dio un paso adelante, mostrando un rostro distorsionado, lleno de agonía. Deja que te muestre la verdad, susurró, y con un movimiento de su mano, proyectó visiones de sufrimiento y pérdida. Imágenes de familias desgarradas por la violencia, mujeres que habían caído en la desolación y la locura. Podría ser una de ellas, Valentina. Podrías estar en paz solo si renuncias, insistió, buscando el resquicio de su corazón más vulnerable. No, volvió a gritar, tomando la luz de Lucía como su escudo. Con cada instante que pasaba, la niebla se hacía más espesa y la ira del nahual más palpable. Se dio cuenta de que la oscuridad también le había susurrado la verdad más dura. La lucha no solo era por Lucía, sino por su propia historia. Fue entonces cuando, en medio del caos, una sombra tentadora se abalanzó sobre Lucía. La pequeña dio un paso atrás, sus ojos, normalmente brillantes, se nublaron momentáneamente con el miedo. Valentina se lanzó hacia adelante sin pensarlo, confiando en que la fuerza de su amor podría romper cualquier maldición.
La luz de Lucía palpitó, y el vórtice de sombra se cerró sobre ellas, amenazando con consumirlas. No. Tú eres luz. Siempre serás luz, gritó Valentina, y en ese momento, la energía de su amor se transformó en una explosión de luz, como una supernova. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra le tomó del brazo, inmovilizándola. La risa burlona del nahual resonó de nuevo. Ahora verás lo que realmente han perdido. Con el corazón desbocado, Valentina volvió la mirada a Lucía. El resplandor de su figura empezaba a desvanecerse, como si la estuvieran robando de su esencia misma. «Mamá, ayúdame», gritó su niña, y en ese instante, Valentina comprendió que la batalla era aún más grande de lo que había imaginado. Un destello de desesperación brotó dentro de ella. Quiso gritar, dejar escapar toda su fuerza y valentía, pero sentía que el tiempo se detenía. La oscuridad cerrándose como un abrazo mortal, y el nahual mostrándole el sufrimiento de las generaciones previas. ¿Qué precio debía pagar para salvar a su hija? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Mientras los ecos del pasado la rodeaban, Valentina sabía que la siguiente decisión definiría su destino, el de Lucía y la historia que ambas debían enfrentar, y con esa incertidumbre flotando en el aire, las sombras comenzaron una danza aún más frenética, y el silencio del abismo amenazaba su frágil confianza. Valentina sentía que el aire se drenaba de sus pulmones. La figura del nahual, más poderosa que nunca, se cernía sobre ellas como un ave de rapiña. Cada susurro oscuro a su alrededor era un recordatorio de sus miedos más profundos, de las pérdidas que había sufrido, y de lo fácil que sería dejarse llevar por la desesperación. Lucía estaba atrapada en un torbellino de sombras y, con cada segundo que pasaba, la luz de su ser se desvanecía un poco más. No. No a mi hija. Valentina se forzó a gritar, su corazón latiendo con la fuerza de una tormenta. La voz de su niña, cada vez más débil, era un eco de su propia desesperación. Mamá, resonaba en un lamento desgarrador, las sombras danzaban a su alrededor, buscando atraparla, pero Valentina, armada con el poder de su amor, decidió que no cedería. Con cada fibra de su ser, recordó las historias que había escuchado de mujeres valientes en su familia. Aquellas que habían encarado su propio destino, aquellas que nunca permitieron que la oscuridad les robara la luz. «Te enfrentaré», exclamó, llena de furia. Con un movimiento decidido, extendió sus manos hacia Lucía, visualizando la luz que emanaba de su pequeña. «Siempre serás luz», gritó, y con esas palabras, un destello brillante se desató en la oscuridad. Las sombras, sintiéndose amenazadas, retrocedieron por un momento, como si la pura esencia de su amor pudiera desarmar sus garras malignas. En ese instante, la figura del nahual también vaciló. «Te crees fuerte, pero no eres más que un reflejo de tus más profundos temores», rugió, pero Valentina sabía que era solo un eco del miedo que había alimentado durante tanto tiempo. «Tú no decidirás por mí». «Soy más fuerte de lo que crees», replicó, sintiendo su valentía fluir por sus venas. La sala resonaba con la energía de su lucha, el aire vibraba con la conjunción de amor y determinación. De repente, el portal de sombra se iluminó y la figura de Lucía fue revelada como un faro radiante. «Ven, mamá», gritó, estirando sus brazos hacia ella, mientras que un brillo intenso iluminaba su figura. Valentina sintió como la conexión entre ambas se intensificaba, y a medida que se acercaba, las sombras comenzaron a retorcerse y a gritar, angustiadas por la luz que las estaba despojando de su poder. «No tienes poder sobre nosotras». «Nunca más», exclamó Valentina, y un torrente de luz brotó de su pecho. La habitación estalló en un resplandor deslumbrante. Las sombras se deshacían ante la luz ardiente, deshaciéndose en un estruendo de gritos. «No». «¿Qué has hecho?», chilló el nahual, sintiéndose derrotado. Valentina, sintiéndose empoderada por esas generaciones de mujeres luchadoras, dejó caer un puño de valentía sobre el dosel de oscuridad. «No me llevarás, ni a mí ni a mi hija», afirmó, y en un último impulso de amor y fuerza, se lanzó hacia el corazón del vórtice oscuro. «Lucía». «Aguanta», gritó, sintiendo que, con cada paso, el poder de su amor desmantelaba el horror a su alrededor. La luz se extendió una vez más, brillando con fuerza, y con ello las sombras que las acechaban comenzaron a disiparse.
Con un grito final, la figura del nahual se retorció una última vez antes de ser tragada por el resplandor. Valentina y Lucía se cayeron, juntas, en medio de un silencio reflexivo, el viento gélido se disipó, y la atmósfera se tornó suave. Valentina abrió los ojos, temerosa de lo que vería. Pero allí, en medio de la luz, encontró a Lucía, mirándola con una mezcla de asombro y alivio. «Mamá, ¿lo conseguimos?», preguntó la niña, sus ojos brillando por la emoción. «Lo hicimos, mi amor». «Lo logramos», dijo Valentina, abrazando a su hija con toda la fuerza que le quedaba. En ese momento, comprendió que había enfrentado sus propios demonios y que, juntas, habían desafiado a la oscuridad. Era su historia, su triunfo, y, sobre todo, su legado. Mientras el horizonte se iluminaba con los primeros rayos de un nuevo día, Valentina entendió que aunque la sombra siempre intentaría acecharlas, su amor sería la luz que nunca se apagaría. Ambas estaban listas para enfrentar lo que viniera, juntas, y nunca más con miedo. Hoy, el eco de sus risas llenaba el aire, y el sol brillaba radiante sobre Puebla, como si la luz misma celebrara su victoria. Finalmente, podrían dejar atrás las leyendas que las habían perseguido, y construir un futuro donde el amor siempre sería su guía. Recuerda, necesitas suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de like. Tu apoyo es esencial para nosotros. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo.